nuestra segunda invitada en línea, así que pero voy con la introducción para que se disfrute más la entrevista. El 24 de agosto, como sabrán, fue el Día del Lector. Es una efeméride que se celebra desde el 2008 en la Ciudad de Buenos Aires y desde el 2012 en todo el país, en Argentina, ¿no? La fecha elegida es un homenaje a Jorge Luis Borges, ya que cada 24 de agosto se conmemora un nuevo aniversario del natalicio de este gran escritor y también asiduo lector de Argentina. A propósito de este gran hito en la ciudad, celebramos a Borges con un festival que se extendió toda esta semana, concluye mañana, así que todavía estamos a tiempo de saber un poquito más qué podemos disfrutar de lo que nos ofrece el festival. No me voy a extender más porque justamente tenemos a una de las organizadoras de este maravilloso mega evento, así que paso a presentarla. Se llama Vivian Dragna, es escritora y magíster en escritura creativa. Recibió su diploma en la Universidad 3 de Febrero. Publicó la novela Los Deseos y próximamente publicará la novela Prisión Paraíso. Vivian es fanática de Borges. Asegura que hay muchísimos estudiosos en el mundo que leen permanentemente sus libros. Ella define al genial escritor como inmortal, infinito y eterno. Bienvenida, Vivian, a Despacho al Aire. ¿Qué tal? Buenos días y muchísimas gracias por este espacio y por las palabras que antecedieron. La verdad que sí, estamos muy contentos y festejando a Borges. La verdad que el festival es una fiesta, que es lo que quería que sea, y se está convirtiendo en eso porque tenemos casi 20.000 inscriptos y creo que estamos generando una ola borgiana universal de felicidad alrededor de Borges. Qué bueno. Bueno, si bien seguramente nuestros oyentes estarán ansiosos de escucharte contarnos más sobre el festival, primero te tengo que hacer una pregunta obligada, típica de este bloque de cambio de roles, en el que normalmente entrevisto a un periodista, en vez de que el periodista me entreviste a mí, pero bueno, en tu caso, readecuamos la pregunta a ¿cuándo sentís que se despertó tu vocación por escribir o cuándo decidiste que querías ser escritora? Mira, el primer taller literario es una pregunta hermosa para cualquier escritor. A los 14 años le pedí plata a mi mamá para hacer un taller literario de poesía con Laura Yazán, que bueno, lamentablemente falleció hace poquito. Y no sé por qué me pasó, cómo llegué a Laura Yazán, qué es lo que me pasó, pero ya a los 14 yo estaba, no sé, en segundo o tercer año de la secundaria y sentí la necesidad de escribir poesía. Bueno, le pedí plata a mi mamá a escondidas me dio plata de lo que recibía de mi papá, por decirlo de alguna manera, Claro. y me acuerdo que me tomaba el 71 a Villa Crespo los sábados a la mañana y nos sentábamos en el piso, en almohadones con Laura, y era como un sábado maravilloso para mí, y ahí descubrí, o sea que es algo que tengo desde muy chica, ¿sí? Desde ahí. Ahora, ¿qué es lo que me hizo sentir eso? No te lo puedo decir. Lo que sí sé es que quise hacerlo y a partir de ahí, digamos, tuve en mi vida momentos de más o menos literatura. Bueno, fui mamá 2 veces, el trabajo, etcétera, ¿no? Pero la literatura estuvo siempre presente, pero el momento que recuerdo es el taller literario a los 14 años, tomándome el 71 Almagro con Laura Yazán. Ese es el punto de partida Qué de mi lindo. recuerdo. Muy, muy lindo. ¿Y cómo fue que nació tu pasión por Borges? Mi pasión por Borges nació hace unos años y fue porque me crucé con un hombre apasionado por Borges y muy conocedor de Borges, que me transmitió su pasión. Qué bueno. Y fue así. Y entonces esto es lo que nosotros también queremos hacer con el festival, o sea, lo que queremos hacer es que la gente se apasione. De hecho, vos sabés que en los comentarios, que estamos guardando los comentarios que la gente hace en YouTube, ¿no? En todos los encuentros los guardamos en un Word, y muchos dicen, bueno, quiero salir ya a comprar un libro, quiero salir ya a leer el Aleph, quiero salir ya, o sea, que de hecho se han quedado apasionados con la charla. Entonces yo creo que esa pasión que yo recibí a través de alguien que seguramente estaba gestada en mí de alguna manera, ¿sí? Claro. Había algo, o sea, yo ya lo conocía a Borges, pero hubo algo que hizo que se despertara eso que yo tenía latente. Bueno, lo que queremos con el festival es justamente, y además que se le pierda el miedo a leer a Borges. Borges parece difícil, parece complicado, parece intrincado, y lo que queremos justamente es despejar ese prejuicio y que la gente lo lea, lo relea, que se olvide de esas capas, de esas citas, de esas digresiones que él hace, que vaya a los cuentos que son
o a los poemas que son originales, que son bellísimos, que esa conjunción que él hace del uso de las palabras es único, digamos, porque las palabras son las mismas que podemos usar vos o yo, pero seguramente ni a vos ni a yo se nos van a ocurrir unir las palabras de determinada manera para llegar a los textos de Borges, o sea que lo que pedimos es que todo el mundo tenga la oportunidad de tener ese placer de leerlo. ¿Y cuánto tiempo te llevó, o les llevó, mejor dicho, porque también estuviste con Marisol Alonso en la organizar el festival? Porque suena que fue duro o complejo, o al menos les debe haber demandado bastante tiempo. Bueno, mira, te cuento el proceso. Sí. La idea a mí se me ocurrió hace unos 3 años. Entonces, ahí lo primero que hice, se me ocurrió, pero así, esto de este fanatismo a Borges, noté que no había un festival que lo homenajeara. Tenemos en Argentina un festival, se llama Festival Shakespeare. Sí. Tenemos el Festival Gombrowicz, que es un escritor polaco que vivió muchos años en Argentina, pero no había un festival de estas características. Yo no digo que no hubiera jornadas, seminarios, workshops, hay todo el tiempo en Argentina y en el mundo. De hecho, la Fundación Borges, que preside María Kodama, organiza las propias jornadas Borges en agosto, o sea, no estoy diciendo que no hubiera habido o que no haya, pero no había un festival, ¿sí?, en homenaje a Borges. Entonces vi esa oportunidad o esa forma tal vez mía de acercarme al autor y de homenajearlo, y bueno, presenté un proyecto en mecenazgo. Sí. Mecenazgo, lo digo para la audiencia, tal vez vos ya lo conocés. Mecenazgo es un programa que depende del Ministerio de Cultura de la ciudad, donde uno puede presentar proyectos culturales, ¿sí? Entonces vos presentás un proyecto, tenés que sustentarlo, decirlo en qué va a beneficiar a la cultura de la ciudad, de qué va a consistir, etcétera, etcétera. Ese proyecto es evaluado por un jurado y pueden, digamos, resolver que es favorable o no. En este caso tuve la suerte de que sea favorable el proyecto. Entonces hay una resolución que dice, le damos el ok a este proyecto. Una vez que te dan el ok, el proyecto es publicado, y ahí viene la otra parte importante, que es que aparezca algún mecenas. Claro. Por eso el programa se llama Mecenazgo, un mecenas que aporte el dinero que vos pediste para llevarlo a cabo. Sí. En este caso, rápidamente apareció Fundación Itaú, que aportó el dinero para llevarlo a cabo. Qué bueno. Igual déjame hacer un paréntesis, sí. Por si alguno que está escuchando puede llegar a considerar esta opción de apoyar proyectos de mecenazgo, que el dinero que se aporta en realidad es un 20% del monto que se, digamos, por el que se valora el proyecto o que se requiere el proyecto, y el otro 80% lo deducen de impuestos, o sea, se deduce de ingresos brutos. Entonces suele ser una opción interesante, que además es una decisión de responsabilidad social, ¿no? Entonces le cierra todo, le cierra al mundo de la cultura y también a los empresarios que, tornándose mecenas, colaboran con la comunidad, pero ven reducido su aporte fiscal. Es perfecto tu comentario. Lo digo también lo digo por dos motivos, por empresarios que pueden estar escuchando y por otros oyentes que tengan proyectos. Así es. Yo lo que quiero decir es que sí. A veces uno cree que es como muy complicado llevar a cabo algo, y realmente a veces no, es presentarlo y va a haber alguien que nos apoye. O sea, animémonos a presentar proyectos culturales que tengamos, ¿no? Porque hay alguna forma de llevarlo a cabo. Bueno, esto pasó antes de la pandemia. O sea, el dinero se recibió antes de la pandemia. Después vino la pandemia. Claro. Entonces, bueno, y en un principio el proyecto iba a ser presencial, lo íbamos a hacer con bibliotecas de la ciudad de Buenos Aires, y después definimos, por tema de aforos, etcétera, en marzo de este año definimos con Marisol Alonso, a quien yo convoco para que me ayude a este proyecto, sí. Que lo íbamos a hacer virtual. Y bueno, a partir de marzo de este año, cuando cambia, hacemos, digamos, un giro, decimos, listo, no es presencial, es virtual. Ahí nace todo este proyecto que hoy tenemos en vivo, que tenemos más de 20 actividades, y que lo positivo de esto que sea virtual es que estamos llegando a todo el mundo. O sea, tenemos inscriptos de muchísimos países,
en cada charla tenemos gente de Brasil, de Perú, de Italia, de España, online, cosa que obviamente no hubiera sido posible. Y tenemos cientos y cientos de agradecimientos de personas del interior del país, de pueblos de Argentina, que de otra forma no hubieran podido acceder. Entonces, realmente creo que esto de la virtualidad llega para quedarse en el Festival Borges, porque es como queremos acercar más personas a Borges, la única forma es hacerlo virtual, para que, de hecho, tener, no sé, ayer tuvimos en la charla de Darío 1.500 personas conectadas, en la de Silvia Panaguirre 1.500 personas conectadas, es una locura. Increíble. De personas de todo Sí, el mundo. Sí. Entonces, bueno, estamos muy contentas. Sí. Bueno, para la próxima edición igual también podría, si hay algo de presencialidad permitida, tener Sí, alguna que otra actividad presencial para los locales. la idea es hacer un mix. Sí, Tenemos que aprender nosotras también, pensar que esto es una primera edición sí, y también estamos aprendiendo, ¿no? Con Marisol. claro. Tenemos que reconocer que es un aprendizaje, o sea, nosotros no nos dedicamos a esto. Yo soy escritora, Sí. ella es gestora cultural, tal vez tenga hasta un poquito más de experiencia que yo en esto, pero bueno, lo estamos haciendo con pasión, estamos poniendo todo nuestro tiempo, nuestra energía y tenemos que inclusive mejorar algunos aspectos, por supuesto, como siempre que uno hace un primer festival, el segundo será mejor y así sucesivamente. La idea del próximo es que sea parte presencial. Tenemos que aprender cómo es esto de que las cámaras, que se filme, que se transmite, es algo que no sabemos, contrataremos técnicos, etcétera, y llevaremos a cabo, ¿no? Claro, sí, la verdad que te felicito, sobre todo ahora que marcaste que no es su expertise, y que lo están haciendo con amor y con pasión, Sí, es así. y lo viví, o sea, no te lo digo por compromiso, sino que estuve en 2 talleres que disfruté ¿En cuál enormemente. estuviste? El de Marcos, que habló sobre el cuento Funes el Sí, Memorioso, que me encanta, y aprendí mucho, ¿no? Porque si bien vos mencionaste que uno puede leer Borges y que no es complejo como te dicen, que no debería impedirse la lectura, ciertamente cuando vos participás de un taller de lectura y análisis, adquirís un montón de elementos que te hacen querer volver al cuento y disfrutarlo de vuelta y probablemente con una visión diferente, porque incorporaste estas cuestiones que no tenías en mente, como él marcaba a Borges como el narrador, digamos, que yo no tenía tan en claro si era o no el narrador, si él se pretendía como tal, y por otro lado, que el elemento central en ese cuento no buscaba hacer la memoria, sino más bien la la rivalidad. envidia. Claro, La, la la rivalidad. envidia, claro, la envidia que le tenía el narrador a Funes, porque nunca había podido, o sea, en 50 años no pudo aprender latín, y Funes de toque lo hablaba como, o sea, lo aprendió muy rápido y fue muy, muy interesante. En realidad no vamos a estar tanto tiempo hablando de esto, pero básicamente ese taller me encantó, y el otro fue el que dio Pablo Ayano. Hoy hay otro. Pero bueno, el de ayer de tema del traidor y del héroe, que Si también. querés, contamos lo que está pendiente para Sí, aquellos que todavía eso, no se inscribieron, ¿te exacto. parece? Era mi siguiente pregunta, así que muchas gracias. Buenísimo. Bueno, hoy tenemos otro taller de Pablo Gayano para aquel que tenga ganas de tomar un cuento, que es un cuento icónico, hermoso, un policial, que se llama La muerte y la brújula. Sí, Así que, bueno, oyentes, busquen el libro, tengan el libro al lado y bueno, Pablo Gayano los va a guiar a esta lectura, que ese cuento también tiene diferentes interpretaciones, es un policial, pero también es un cuento pues un cuento de enigma, pero es un cuento también como de un duelo entre dos personas, a ver quién es más inteligente y quién le gana a quién, ¿no? O sea, tiene muchas aristas para analizarlo, así que está así es. bueno. Se anotan, así que por favor, si podés recordarles el Sí, sitio web del festival, así pueden inscribirse, es gratuito, pero hay que inscribirse. hay que inscribirse. Ahora lo digo al final. También hoy está algo muy interesante que está Carlos Gamerro. Carlos Gamerro escribió un libro que se llama Borges y los clásicos, que también es interesante, por ejemplo, algunas personas que no hayan leído a Borges, pero que tal vez sí leyeron a Dante o leyeron a Shakespeare, leyeron a Joyce, entonces le pueden entrar por ahí, o sea, cuál es la influencia que estos clásicos han tenido en Borges, inclusive cómo toma textos de estos clásicos, a veces en forma expresa y a veces en forma, digamos, sin citarlos directamente en sus cuentos, ¿sí? Sí.
Esto es Carlos Gamerro. Y hoy también lo tenemos a Martín Coan. Martín Coan es escritor, es académico, es profesor de la Facultad de Letras y nos va a dar, la charla se llama Lo que entiendo por Borges, ¿sí? Así que hoy es riquísimo. Y está a las 2 de la tarde, ya en unos minutos, Cintia Dul, que es una dramaturga, en un área del festival que se llama Experiencia Borges. Esto no es como una conferencia, sino es una entrevista que le va a hacer Marisol a Cintia en cómo influyó la lectura de Borges en su arte. Esto es todo el día de hoy. Sí. Se pueden anotar entrando en la página del festival, que es festivalborges.com.ar, cliquean en la charla que les interesa, les aparece un cartel que dice quiero inscribirme, y llenan los datos y van a recibir un mail con un link, que es el link al YouTube del festival. Así es. Bueno, completemos con lo de mañana. Bueno, mañana está buenísimo. Mañana tenemos otro taller de cuentos con Cecilia Brusoni, experta en talleres, ¿sí? Sí. Que es El hombre de la esquina rosada. Eso es un cuentazo también, que también lo que quisimos es, bueno, otro tipo de cuentos para que haya una variedad de cuentos. Entonces es un cuento distinto al resto, digamos, más de arrabaleros, otro cuento. Y tenemos a María Negroni, que es la que nos va a cerrar el festival, donde va a hablar Borges en Islandia. Tiene un texto muy lindo y conocido de Borges que se llama Islandia. Ella va a analizar ese texto y va a hablar un poco también de la poética. Y también va a estar Patricio Zunini, periodista, crítico literario, con una charla muy interesante de cómo leía Borges en la época en la que trabajó en la biblioteca Miguel Cané. Porque bueno, vos lo dijiste en un momento, hablaste del Borges lector, ¿no? Claro. Borges, digamos, lo que él siempre dice es que, bueno, que fue mejor lector que escritor o más lector que escritor. Sí. Y cómo, digamos, toda la lectura, la gran lectura, influyó en su obra. Entonces Patricio nos va a guiar en cómo fue ese Borges lector, qué leía, cómo leía y cómo influyó esa lectura en los textos que escribió en la época que trabajó en la biblioteca, que fueron textos muy ricos. Sí. Uno de los textos muy, muy importantes en su obra fueron escritos en ese periodo de la vida en que trabajó en la biblioteca. Muy interesante, así que bueno, invitamos a nuestros oyentes a que se sumen, recuerden que es con inscripción, ya mencionamos la página festival y si no igual, en esta era tecnológica ponemos en el Google, igual nos tira la información, así que muchísimas gracias. ¿Te gustaría escribir un libro sobre Borges? No, no me siento capacitada para nada, no. Una cosa es ser fan y lector y otra cosa es ser especialista en... Y yo me doy cuenta cuando escucho las charlas que nunca podría hablar como hablan los disertantes. Y esto está muy bien, yo estoy del lado de la organización y los que saben están del lado de los conferencistas, ¿sí? Claro, sí, muy Es bien. así. Bueno, pero si tuvieras la oportunidad, te cambio la pregunta entonces, de hacer una entrevista, ¿qué le preguntarías? O si tuvieras la oportunidad de hacerle un comentario, un agradecimiento, algún aporte de tu lugar como lectora fanática de su obra. Sí, yo creo que, bueno, ¿qué le preguntaría a Borges si le pudiera preguntar algo? La verdad que he leído tantas entrevistas a Borges ya, tantas. Tengo muchos libros de entrevistas a Borges. Sí. Y se le ha preguntado casi todo. En este momento no se me ocurre ninguna. Bueno, no, capaz que tenías alguna inquietud, viste, que uno lee y qué habrá querido decir o por qué está tal cosa en el libro, pero ciertamente no. si hiciste todos los talleres o muchos... en este momento puntual, tal vez corto contigo y se me te viene ocurre, la pregunta. Muy bien, y capaz que es motivo para una actividad que organices para la edición siguiente del festival. Por supuesto. Bueno. Por supuesto. Que sí me hubiera gustado escucharlo, por supuesto. Que sí me hubiera gustado ser alumna de él en la Facultad de Filosofía cuando él daba las clases, por supuesto. Que me hubiera gustado entrevistarlo, me hubiera gustado hacerle notas. Y yo siento mucho placer, yo escucho, recurro a sus conferencias que están en YouTube, que sugiero a los oyentes de tu programa también, algo que pueden hacer para conocerlo. Él tiene 5 conferencias magistrales que están en YouTube colgadas, todos los podemos escuchar. Yo siento mucho placer en escucharlo, porque me gusta lo que dice, me gusta su voz, me gusta su cadencia, siento
alegría en escuchar y siempre me suma algo más, ¿no? Tiene una sobre las pesadillas, que es interesantísima. Sí. Tiene una sobre Joyce, interesantísima. Tiene una sobre la poesía, que es genial, es una clase magistral de poesía, ¿sí? Entonces, digamos, recurro a Borges de diferentes formas, no solamente leyendo sus textos, sino también escuchándolo, o sea, lo sigo escuchando. Muy bien, muchísimas gracias por el consejo o recomendación. Yo ya tomé nota, espero que los oyentes también. Así que estamos en el final del bloque. Te agradezco muchísimo tu tiempo, te deseo éxitos para el cierre del festival y ojalá que el año que viene tengamos la segunda edición. Sí, va a haber segunda edición y yo le agradezco a usted y a toda la prensa porque hemos recibido un apoyo extraordinario. Así que digamos, ustedes hayan decidido tomarse un tiempo para hablar del Festival Borges, nosotros lo valoramos increíblemente. Muchísimas gracias. Gracias a vos y a disposición. Por supuesto, un beso a vos y a la audiencia. Gracias, buen día. Chau, chau. Bueno, y ahora vamos a un tema musical.